Buen día. Vamos a dar una palabra de Marcos capítulo 14, donde dice ahí que estaba en Betania Jesús, en la casa de esa familia que tanto quería, de Lázaro, el que había resucitado, y que María, su hermana, venía con un perfume muy caro para volcarlo sobre él, perfume que valía 300 denarios. Y que alguien dijo, ¿por qué no vendemos este perfume mejor y se lo damos a los pobres? Y Jesús dijo, pobre va a haber siempre entre ustedes, no como yo. El Mateo termina ahí, y muchos les gusta ese texto con un punto ahí, porque de ahí arrancan con una ideología a donde quieren llevar a la gente. Pero Marcos sigue un poquito más, y dice, entonces Jesús le dijo, pobres va a haber siempre, y a mí no me tendrán para siempre. Y pobres va a haber siempre para que ustedes puedan hacerle todo el bien que quieran y ayudarlos. ¿Ve cómo cambió? Cambia más todavía en otro evangelio. Porque resulta que el que había dicho, ¿por qué no los vendemos esto y le damos a los pobres que necesitan? La Biblia, en el otro evangelio, dice, y ese era Judas, que era el tesorero del grupo, y era ladrón, y él no le quería dar eso a los pobres, sino venderlo y robarse la plata. ¿Ve? Y Jesús, entonces, conociéndolo como un libro abierto, dijo, no, dejá, que me lo echen a mí nomás, que pobre me vas a tener siempre para poder ayudar. ¿Vieron cómo cambió todo? Pero si uno lee el pasaje que, viste que Jesús dijo, pobre va a haber siempre, y de ahí empiezan a tejer su ideología que va acorde a un pensamiento humano que también se convierte en política, porque hay políticos que les gusta que Jesús, políticos cristianos, que les gusta que Jesús acepte esa palabra. ¿Qué quiero decir? Ellos le explican así. Dice, ¿ves que Jesús aceptó? ¿Qué aceptó Jesús? Que haya pobres. Es más, dijo que siempre va a haber. No van a poder evitarlo eso. Ni él quiso cambiar nada de eso. Y entonces, ¿qué quiere decir usted? Quiero decir que si hay pobres, hay ricos. Y Jesús lo sabe, Dios mismo lo hizo así. Ricos y pobres, con plata y sin plata. Gente más preparada y gente menos preparada. Gente que sirve de mano de obra barata y gente que recoge el dinero y las ganancias y que la distribuye con su inteligencia. Entonces ellos empiezan a tejer una ideología que enseguida los políticos la captaron y dice, epa, entonces el cristianismo de los nuestros, ese cristianismo nuestro, no se nos pueden escapar los cristianos. ¿Cuántos son? Y en Argentina 7 millones. No, 7 millones de votos, como, no, ¿a qué más le gusta eso? No, y eso le gusta, bueno, todo lo que le gusta a ellos, la mano dura, la disciplina, el pro vida, ¿no es cierto? Ah, y la oposición también dice lo mismo, no, la oposición no dice nada de eso. Bueno, entonces vamos a insistir con estas consignas, que las madres asesinas, que no quieren sus hijos, y bueno, y con esa consigna que es cierta, por supuesto que sí, pero aprovechamos eso para hacerle resaltar ese grave error a la oposición que no queremos que nadie vote. Pero después se desenmascaran, porque por otro lado hay una pandemia y con tal de mostrar su bronca y su odio a la oposición, los hacen salir sin barbijo a todo o correr todo amontonado y mueren 100.000 personas en 4 meses en Brasil o Estados Unidos, donde están estas cosas, y se pasaron con cualquier madre asesina, la superaron muchísimo. Lo mismo pasó en el año cuando vinieron las personas a conquistar América, con la Biblia, con las cruces, con las cruces de las velas de los barcos, con los sacerdotes, porque hasta el día de hoy marcan la diferencia, que dice menos mal que vinimos, porque si no, hasta seríamos todos indios. Entonces, hicieron muy bien en venir. Ah, sí, sí, ¿y a qué vinieron? ¿A convencer a la gente? No, matamos 90 millones. Sí, sí, los libros dicen entre 90 y como mínimo 50 millones de indios, no indios de 1,80 m, bebé de 1 mes, de 4 años, de 8 años, niñas, todas violadas, ellos sí, con la Biblia y los sacerdotes.
Entonces mataron en toda América 50 millones a 90 millones y marcaron la diferencia, que ellos venían a traer qué cosa, la civilización, cosa que ellos no podían tener. Hay una gran diferencia, como hay entre ricos y pobres. Y todo esto nace, por ejemplo, de este texto que he dicho recién, como ellos lo cambian, así de muchos textos. Incluso cuando no los encuentran, acuden al Viejo Testamento, que hay muchos más, porque el Viejo Testamento, el viejo pacto que Dios hizo con los hebreos, era un pacto material, literalmente material. No hay ninguna promesa celestial para nada. Hasta la tierra donde iban a vivir siempre era una tierra acá y fluiría leche y miel, riquezas materiales, cosechas, ganado. Pero y a los que no le obedecían era un problema, una condena material también. Se los tragaba la tierra o le agarraba la lepra. O sea que era todo castigo y premios materiales. Entonces, cuando uno quiere encontrar texto para a la audiencia, darle un mensaje de que le va bien en la vida materialmente, y entonces dicen tu finanzas, en tu economía, va a crecer, este negocio va a prosperar, va a tener 3 negocios, 10, 20, tiene que hablar de textos en la Biblia, del Antiguo Pacto, donde hablan de eso, donde uno dice, en este campo se van a multiplicar tus ovejas, tu ganado, los frutos de la simiente van a crecer, las semillas se van a multiplicar. Y bueno, entonces le echan mano a las promesas al pueblo hebreo y se olvida del Nuevo Testamento porque no dice nada de eso. El Nuevo Testamento, los cristianos, que es lo que somos y lo que tendríamos que escuchar, no las promesas al pueblo judío. El Nuevo Testamento habla que los cristianos, todos, murieron en pobreza, comidos por los leones, todos, niños, grandes, crucificados en aceite, crucificado boca abajo, decapitado, despellejado, desastre. Mire la Biblia, uno va leyendo, Pablo dice, tengo hambre, tengo sed, tengo frío, no tengo que ponerme. Así. ¿Y qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó? ¿No ofrendaron? ¿Qué pasó? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo van a leer eso? Si van a leer eso no queda nadie en la iglesia. Entonces, uno va captando gente interesada en bienes materiales. Y yo que estoy interesado en los bienes materiales, les enseño a hacer la diferencia. Entonces dicen, no, tenés que ser empleado de esto, vos tenés que ser el dueño de esto. Entonces ya, ¿ves? Una cosa de empleado, otra cosa de dueño. Y entonces fomento que hay que pagar más a unos que a otros. Y fomento que se gana más uno que otro y que uno tiene más méritos que otros y que se debe pagar más al que trabaja con el intelecto que al que trabaja manualmente. Y que uno se recibe las migajas de lo que queda de la mesa de otro. Y lo llevo a lo espiritual y lo mezclo todo y tengo un montón de adeptos en cada país, en las iglesias llenas, porque trato de manipular a los máximos dirigentes y más famosos predicadores con esta política en la que muchos son presidentes de países, como ganó Bolsonaro, como ganó Donald Trump, con esta política, como entraron por la fuerza en Bolivia. Y de ese modo, entonces, manejo esa cristiandad que le digo que tengo entrenadores de la obediencia que los vienen entrenando para que ellos empiecen a rechazar todo derecho humano, aunque sea legal, pero todo derecho humano es rechazar del diablo. Y que no se rebelen nunca, eso también es el diablo. Entonces, cobren lo que cobren por mes, le paguen lo que paguen, que ellos acepten sin renegar, que no reclamen nada, que tampoco marchen ni hagan ningún paro, que no ellos tienen que reclamar, que todo eso es del diablo, que el de Dios tiene el control y Dios le va a dar, Dios es, el que paga es Dios. Y entonces tienen a millones callados, en silencio, que no reclaman, que le dicen, vos que entrar a las 6, anda a las 5. ¿A qué hora salía? ¿A las 7? Salía a las 8. Trabajó 1 hora más. Y entonces, todo eso, ¿a quién beneficia? Al capitalismo, al patrón y al gobierno, que puede tomar distintas medidas, aunque le perjudique al trabajador, que nadie va a acompañar ese reclamo y a tocar un bombo, porque estaría endemoniado si eso hiciera. De esa manera, entonces, van marcando las clases. Y si alguien quisiera un oficio, quisiera cobrar lo que corresponde, ellos que dicen, ¿cómo va a cobrar tanto?
¿Y cuánto cobra un negro para hacer esto? Y si uno quiere cobrar mucho, ya, este negro quiere ganar más que yo. Claro, si ellos están enseñados en la meritocracia, que pobre va a haber siempre, y va a haber rico, y va a haber... Y entonces tienen un problema, porque eso lo llevan a lo espiritual también. Entonces dicen, no, si yo estoy sin comer, yo estoy en ayuno y yo 2 veces por semana, yo pongo el diezmo, más que el diezmo pongo, porque yo pongo las primicias y yo hago esto y lo otro. Y empieza a hablar de yo en mi relación con Dios, porque Dios sabe, Dios me conoce. Mirá, yo te voy a contar y mi testimonio. Y yo, que yo, y que yo, y que yo. Y los demás no sé, yo hablo de mí. Bueno, en esos testimonios nunca te ayudaron a un pobre. Pero porque cuando dice que los pobres están maldecidos, no hay que ayudarlos. Porque si uno lo ayuda, se mete en el proceso que tiene que vivir ese pobre que está pagando algo, porque no puede ser que le vaya mal. Si según ellos la Biblia dice que no ha visto pobre desamparado mendigando pan, ningún justo mismo. Entonces, algo está pasando ahí, algo está pagando, una cuenta generacional, una maldición. Entonces nadie se mete porque sería meterse en el proceso que Dios quiere que cumpla. ¿Y qué van a hacer? Y nada, mejor no nos ayudamos nada. Ah, mira qué bien, entonces le dejan al pobre tirado ahí porque tiene que pagar algo, según ellos. Porque el rico es bendecido, es próspero. Y el pobre, ¿qué pasó? Es maldecido. No sé dónde van a poner todos los apóstoles y todos los cristianos de 2 siglos que murieron de miles, de decenas, decenas, decenas de miles, que murieron pobres. Los van a poner maldecidos a todos. Pero bueno, todas estas ideas que son tomadas por la política, porque hay partidos de esa misma política, la mano dura, que esto, que lo otro, que aquello que debe desaparecer, que aquellos son todos vagos, que esto no sirve, y que va a venir los extranjeros acá, bueno. Y son maniobras que al final generan odio contra los extranjeros, odio contra los negros, odio contra las villas, odio con los que tienen otra forma de pensar. Nosotros sabemos muy bien que esto se aleja cada vez más de Dios. Vos te das cuenta. Vos te das cuenta. El mismo Espíritu Santo te tiene que ir guiando. Aquellos que piensan llenarse de plata y que viven como reyes con la plata de los pobres, se tienen que terminar. No puede ser que te lleven a una condenación y que siempre te hagan mirar en tus sueños acá abajo y siempre te hagan sembrar acá abajo para recoger acá abajo y tener talleres de cristianos interesados y que no sepan lo que es añorar una patria celestial, amar a Jesús, querer estar con Él para siempre, con su Salvador. Vos tenés que entender que la Biblia dice otra cosa. Vos tenés que entender que en Mateo 24, ese reino terrenal que ellos hablan, en lo que ponen senadores, diputados, presidentes, y que van expandiéndose, no es el reino de los cielos. Eso es el evangelio que se va expandiendo, la palabra de Dios como semilla que va prendiendo en algunos corazones. No es el reino en la tierra lo que tiene que expandirse, es la palabra de Dios en la tierra para hacer tesoros en los cielos. Vos tenés que entender estas cosas. Yo sé que capaz que hay años que vos venías haciendo la cosa de otro modo porque te la enseñaron. Igual nos pasó cuando éramos católicos, ¿te acordás? Hacíamos de otro modo porque creíamos que era lo mejor. Pero vos tenés que entender que el Señor dijo, en la casa de mi Padre allá hay muchas moradas, allá. Voy a preparar una para todos nosotros, allá. Y cuando estas cosas acontezcan, que digan, acá está Cristo, Mateo 24. Dice, entonces vos levantás la cabeza y mirás porque yo estoy cerca. Vos tenés que entender estas cosas. No te dejes engañar. Fue la primera palabra que dijo Jesús. Mirá que nadie te engañe, porque vendrán muchos. Hasta haciendo señales y milagros, dijo. No te dejes confundir con la política y estas cosas, porque los políticos están tomando estas similitudes para conquistar tus votos y manejarte, haciéndote creer
que acá tiene que ser un lugar de paz, de oración, y cuando más presidentes haya, esta tierra es de Dios. No, Dios no quiere la tierra llega a su fin. Por eso dijo Jesús que hay un lugar allá, en los cielos. El apóstol Juan vio esa profecía, dijo, veo descender del cielo de Dios la Jerusalén celestial. ¿Te das cuenta? Busca una fe sincera, una fe sana. Los pastores que trabajamos ayudando a la gente somos una contracara de los que andan en los mejores coches, dándose una vida de reyes con la plata del pueblo que manipulan y la que reciben de los políticos. Los pastores que estamos en los pisos de tierra, arrodillándonos, los que estamos cocinando, los que buscamos verduras y comida para poder prepararla, a veces con nuestras propias manos, aquellos que nos alegramos y lloramos, que conseguimos zapatos para los chicos, aquellos que predicamos con la palabra, pero también damos la vida, ponemos el corazón por las ovejas. Aquellos somos la contracara de aquellos que se pasan hablando, que quieran recibir diezmos y ofrendas a cambio de más dinero para el que lo da. No te dejes engañar, busca la palabra de Dios. No creas que es mérito tuyo, que unos somos mejores que otros, nada. El mérito solo es de Cristo. Porque si vos crees que aún en lo espiritual vos haces más que otro y haces tu parte, un día vas a tener un problema en el día del Señor. Porque vas a decir, la mitad Jesús me salvaste vos, la otra mitad fui yo. Porque si yo no hubiese puesto esta fe, y si yo no hubiese orado, si yo no me hubiese entregado así, no es nada tuyo, todo era de Dios. El sacrificio de Cristo es suficiente sacrificio, no precisa ni un poquito nada. Todo venía de Dios. No te dejes engañar con las cosas de este mundo y las políticas que quieren hacerte poner en contra de otros. Que Dios te bendiga.